Hola, ¿qué tal? Yo soy Sereki López, ilustradora de historietas. Soy de Tlaxcala y quiero mandar un saludo a Multiverso NGM. Sareki, muchas gracias por esta entrevista, por abrirnos las puertas a tu estudio. Estamos en la ciudad de Tlaxcala, la legendaria Tlaxcala, para mucha gente que desconoce de este lugar y pues histórica en muchos sentidos. Y para mí es un honor que nos hayas abierto las puertas aquí a tu estudio, Gracias. donde surge la magia para crear todas las obras. Tenemos aquí una pila de trabajos que no cualquiera puede decir ya he hecho y esto es lo que vamos a platicar ahorita. Pues empezando primero, cuéntanos un poco de ti, cómo fue que empezaste en el gusto por los cómics o la historieta. Primero como lectora, ¿cuándo fue que te llamaron la atención y cuáles títulos? Y después ya cómo decidiste dar el salto a ser creadora. Bueno, pues realmente fue por el anime. Resulta que pues empiezan a llegar a la televisión mexicana todas las series como Caballeros de Zodiaco, que esa fue yo creo que la principal, la que me marcó. Iba yo en la primaria, yo creo que tenía como unos 8 años más o menos. Entonces me gustó el concepto, el manejo de las historias, el compañerismo, el trabajo en equipo. Aparte estaban muy guapos los personajes. Entonces, pues realmente la estética me agradó mucho, pero resulta que entra a un horario en el que me gustaba ver una caricatura que eran los gatos samuráis. Termina Gatos Samuráis y entra Ranma y medio. Entonces, pues no sé si era como el hecho, bueno, Caballeros del Zodíaco estaba padre, pero pues eran así como que personajes con los que creo que no te podrías identificar tanto porque pues eran o dioses o superpoderosos, y de repente entran chicos de preparatoria, secundaria con problemas personales, cosas muy comunes que podemos vivir con nuestra propia familia. Entonces me gustó mucho Ranma y medio, aparte de que ya después descubrí que Ranma y medio me gustó porque también era muy fan de Jackie Chan. Entonces el estilo de película que manejaba Jackie Chan entre la acción y la comedia, pues se repetía con Ranma y medio. Entonces pues yo era así súper fan en la secundaria, y resulta que en una de esas me mandan al mercado y en el puesto de revistas veo a Ranma, y entonces cuando lo compro me doy cuenta que pues la serie animada tenía su origen en las revistas, en las historietas, que pues el nombre japonés son mangas. Entonces pues comienzo a investigar sobre la autora, aparte de que el trabajo que hacían en las revistas en ese entonces yo creo que era muy bueno, porque no nada más te presentaban a la historia, sino por ejemplo parte del creador, ¿no? Quién era el creador y de dónde se originó la historia. Entonces, conforme empiezo a saber más sobre la autora y que estudió en una universidad de mangakas, digo, pues yo también quiero ser mangaka. Y fue ahí en donde se me metió eso en la cabeza, pero así tremendo. Una obsesión por dibujar que nadie me la quitaba. Y pues llegó el punto en la preparatoria de yo misma hacía mis historietas, las fotocopiaba, engrapaba y las vendía con mis maestros y los compañeros de la escuela. ¿Y todavía conservas algunas? Sí, conservo algunos, o sea, ahorita se los muestro. Entonces, pues comienza esa idea, pero era tanta la obsesión por el dibujo y querer ser mangaka que pues me dan de baja de la preparatoria, me dan de baja temporal. Yo estaba estudiando laboratorio clínico porque antes de querer ser mangaka yo quería dedicarme a ser laboratorista o dedicarme a la parte de la química y la ciencia, todo eso que también me gustaba bastante. Entonces, me dan de baja temporal, y en ese año pues yo era feliz porque dije, bueno, pues ya me voy a dedicar a dibujar por completo, ya no hay escuela, ya no hay exámenes, pero pues no era fácil porque pues mi papá, en su afán de pues no estás estudiando, estás perdiendo el tiempo, ponte a trabajar, pues era mucho esa riña, ¿no? El caso es que afortunadamente tenía una prima que estaba trabajando en CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en donde jóvenes de 17, 18 años entran ahí, los capacitan y damos clases a los niños en comunidades muy alejadas. Entonces a mí me tocó ser instructora de preescolar, tuve a mi cargo a mis 17 años a 38 niños. Wow. Fue una experiencia muy bonita, de hecho eso me curtió. Aquí mismo Aquí en Tlaxcala, en un lugar que se llama San Andrés Aguashuastepec. Y pues resulta que a mí me sirvió mucho porque pues el hecho de estar tan adentrada al dibujo, también ella era como que un poquito introvertida, no me gustaba salir, no me gustaba platicar con la gente. Entonces en el momento en el que yo estoy
dando clases a los niños, pues cambia también mi personalidad, ellos me foguean para que ya yo aprenda a expresarme mejor, y pues también el hecho de darme a respetar ante los padres de familia, porque pues era yo una chiquilla de 17 años, y pues ellos siendo gente de pueblo con sus costumbres muy arraigadas, pues era como que cambiarle sus costumbres. Entonces pues eso me fogueó mucho para poder adelante, para seguir adelante después con lo que se fue dando con Comicland. Y bueno, pues resulta que regreso a la preparatoria, porque solamente fue un año, fue baja temporal, pero en ese año de baja temporal es en donde más ilustraciones hice de mis personajes, y también pude perfeccionar mi dibujo, mi técnica, todo eso. ¿Tú eras autodidacta para eso? Autodidacta completamente. Entonces, pues yo lo vi así, como que lo mejor que me pudo haber pasado, porque daba clases, preparaba mis clases nada más para el día siguiente, y todo el día lo tenía para mí, para dibujar, sin que mi papá estuviera encima de mí todo el tiempo de deja de estar haciendo eso. Entonces termino ya después mi servicio, termino la preparatoria y me meto a estudiar a una escuela en Ciudad de México, que es la Escuela Profesional de Dibujo. La anunciaban en las páginas de la revista Dibujarte. Entonces yo quería estudiar tal cual algo que tuviera que ver con historieta, como Rumiko. Entonces me recomendaron artes plásticas, diseño gráfico. Yo decía, es que eso no tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Así que pues ya me meto a esa escuela, que era un curso sabatino. Yo viajaba de Tlaxcala, tenía que salir de aquí más o menos a las 5:30 de la mañana para llegar a las 9 a la escuela y poder tomar esas clases maestras que duraban 5 horas. Y pues ahí estuve, conocí a más dibujantes, ahí me topé con Ivonne Cruz, que también es ilustradora que ha hecho la imagen para la TNT, la convención de anime. Entonces ahí conocí a más personas que pues tenían el mismo gusto que yo, ¿no? De crear sus propios personajes, que tenían la ilusión también de crear sus historietas. Y pues así fue como comenzó el camino, nada más que pues obviamente viniendo de una familia en donde a mi papá lo que le interesaba era pues ya debes de tener un trabajo. Él, al ser un hombre de campo, la idea no era pues tienes que estudiar, prepararte, terminar tu carrera, no es pues ya te estudiaste, esto es lo que tú quisiste, pues ahora a darle, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, pues la parte de la historieta, pues yo no, haciendo de Tlaxcala, no teniendo, si bien tenía esos compañeros, pues nada más iba a mis clases y me regresaba, no me quedaba hacer comunidad. Entonces, pues no sabía cómo emprender mi proyecto, así que pues la misma escuela fue la que me dio el oficio para mantenerme durante 5 años realizando retrato realista. Yo era dibujante ambulante, andaba con mis banquitos, mi maletín con hojas, iba a las ferias patronales, me sentaba ahí entre todos los demás puesteros y a que se sentara la primera persona a dibujar, y era dibujarla en 15 minutos. Y durante 5 años estuve trabajando de esa forma. Eso también me dio más habilidad, más velocidad, y también hizo que cambiara un poco mi estilo de dibujo, porque al inicio pues era un poquito más anime, más manga, pero en el momento en el que yo empiezo a dibujar más realista por los retratos que yo hacía, pues cambia completamente mi estilo de dibujo. Entonces eso me da en la actualidad la habilidad de poder cambiar mi estilo de dibujo como yo quiera. Hemos presentado un total de 10 títulos de historieta, y muchas personas no cuando se encuentran con los títulos no creen que los dibujó la misma persona, porque los dibujos son muy distintos entre uno y otro. A mí me ha pasado, yo también cuando vi algunos de tus títulos decía, ¿lo hiciste tú? Sí, pero fue gracias a eso realmente el hecho de a lo mejor alejar un poquito del manga, experimentar otro tipo de dibujo, el observar a tanta gente, hizo que también cuando yo hago a mis personajes, a lo mejor por ejemplo en el caso de las leyenditas prehispánicas, es un estilo similar en cuanto a los rasgos que llevan, pero no se parecen tampoco entre ellos. Pero precisamente en ese momento, cuando tú tienes una formación de las historias que venían de Japón, ¿en qué momento quisiste hacer también más el estilo que manejas actualmente, que los ha caracterizado con temáticas prehispánicas? Pues se dio por la persona con la que trabajo. Resulta que pues sigo trabajando como retratista, pero ya tenía 24 años y de repente me empiezan a decir señora, pero no me dolió el hecho de que me dijeran vieja, eso nunca me ha molestado. Más bien fue imaginarme así como, todavía podré andar de ambulante cuando sea mayor,
creo que más bien ya debería de tener algo fijo, ¿no? Porque pues no sé qué va a pasar en un futuro. Y fíjate que hasta fue el momento adecuado, porque fue cuando ya empezó a haber más problemas con respecto al narcotráfico y demás asuntos, en donde ya en las ferias a las que yo asistía llegaba a haber amenazas de bombas y algunos de esos eventos sí se llevaron a cabo. No. Entonces, digamos que cuando yo decido alejarme de todo eso es cuando empieza toda esa actividad que actualmente estamos viviendo. Entonces resulta que en un último evento que yo tengo de retratista, me invitan a participar a una convención chiquita de anime que hicieron aquí en Tlaxcala, y me encuentro con, resulta que la persona que estaba vendiendo a un lado de mí, que vendía figuras coleccionables, era un médico que me había contactado tiempo anterior, porque nos conocimos aquí en Tlaxcala. Se llegó a hacer en la Pinacoteca del Estado proyecciones de anime. Entonces pues yo gano una trivia que hicieron para dar un regalo, y entonces este doctor me dice, oye, ¿y tú qué, no? ¿Qué dibujas? ¿Por qué dibujas? Y me dice, ¿sabes que yo tengo una historia, pero es algo personal, no es para publicarlo, y me gustaría que hicieras las ilustraciones? Yo tenía 19 años en ese entonces, el 27, pero apenas iba yo a entrar a la escuela de dibujo. Entonces pues él me pierde la pista. Ya he empezado a ver teléfonos celulares, pero yo la verdad no soy muy a la fecha, soy muy alejada de la tecnología. Entonces pues le pierdo el contacto, y fue hasta ese evento, que pasaron 5 años de que nos conocimos hasta ese momento, en el que pues platicando qué ha hecho cada quien con su vida, le digo a él, pues es que yo tenía una tienda de anime, de coleccionables con un amigo, me gustaría volver a poner algo así, ya algo más estable, ya había dejado la idea de dedicarme a hacer historietas. Y pues pusimos nuestra tiendita juntos, porque él me decía, bueno, es que yo tengo todo el equipo, pero no tengo el tiempo. Entonces tú tienes el tiempo, vamos a hacer algo en sociedad. Entonces ponemos nuestra tienda y nos empiezan a invitar a convenciones chiquitas del estado. Y al final se nos ocurre hacer nuestra propia convención. Esta convención se llamó Matsuriden. Trajimos a grandes invitados como actores de doblaje, como el difunto Jesús Barrero, la voz de Seiya, Patti Acevedo, la voz de Sailor Moon, y muchos otros artistas más. Entre uno de esos artistas, el polémico Oscar González Loyo, ya que pues mi compañero, el doctor, pues creció con Karmatron y los Transformables. Desde la primaria era muy fan de estas historias, y resulta que en un evento, en un congreso que hubo en Puebla, nos encontramos con este señor. Él consigue sus datos y decide invitarlo a Matsurida como invitado especial. Entonces, cuando él, en la cena que se hace con los invitados, ve mi trabajo, me pregunta que si yo me dedicaba a ser ilustradora, porque yo hice la imagen para la convención. Y le digo, no, pues antes sí quería, pero pues han cambiado muchas cosas, ahorita nada más lo hago de vez en cuando. Y me dijo, pues si es lo que en verdad querías, es a lo que te deberías dedicar. Cuando me dijo eso, fue como una retrospectiva de todo lo que viví desde la preparatoria, los problemas con mi papá, irme a Ciudad de México y ver cómo me costeaba la escuela, los materiales, porque yo no tenía apoyo económico por parte de mi papá. Y me puse a llorar, es que yo quería hacer cómic. Entonces le digo a mi compañero, oye, ¿te acuerdas que tú querías que te dibujara una historia, que esto y el otro? Y me dice, no, es que no vas a poder tú sola, es un gran trabajo, que no sé qué, que esto y que el otro. Y entre las pláticas que a veces teníamos, me contó la historia de Ekbalam. Entonces, tenemos la otra versión. De hecho, el libro. ¿Este fue el primero? Este fue el primero. Me cuenta la historia de Ekbalam, y a mí se me hizo tan padre, porque todo era nada más de charla, no había un guión, oye, te presto, aquí está el impreso el guión, esto, no, todo era así como que de recuerdos que él tenía de esta obra que él había escrito, que ni siquiera sabía él dónde estaba esa obra, porque sí la llegó a imprimir y engargolar. Y entonces le digo, yo quiero dibujar Ekbalam. La puedes ir ojeando. Claro. Entonces, resulta que pues compramos todo el material para comenzar la historieta, pero él no me daba el guión. Y entonces seguía yo con la tiendita de coleccionables japoneses, y me busca un grupo de dibujantes, eran 7 personas o 6, y me dicen, queremos emprender un proyecto de historieta, un estudio o un colectivo, ¿quieres participar? Les digo que sí, pero resulta que no teníamos escritor, todos éramos dibujantes, teníamos ideas, pero no había un guión.
Y les digo, ¿saben qué? Yo tengo la historia, conozco a alguien, su historia es bastante atractiva. La de Ekbalam. La de Ekbalam. Y entonces llego con Enrique, que se llama mi socio. Enrique Flores, por lo Enrique que vemos Flores. ahí Así es, ahorita les cuento esto. Y entonces le digo, pues ya tengo el equipo, ya no me puedes poner peros. Y emprendimos el proyecto de Ekbalam. Éramos estas 7 personas, un arquitecto, 2 diseñadores gráficos, otro chico que igual entró a estudiar a la Escuela de Dibujo de Ciudad de México. Y pues resulta que Enrique nos enseña que él ya había emprendido su proyecto de historieta en 2002 con un amigo suyo de Yucatán, cuando él como médico se va a hacer sus prácticas profesionales o su servicio. Resulta que una de sus pacientes era novia de un chico que era muy fan de Spider-Man como él. Se conocen, se hacen amigos y emprendieron el proyecto. Y estas son las primeras páginas de Ekbalam que se dibujaron en 2002. Y estas las hizo Leo Herrera. Exactamente. Y entonces cuando a mí me enseña esto, le digo, pues es que... Ya lo puedo hacer mejor. No, más bien fue, no voy a cambiar, voy a adaptarlo al estilo de dibujo actual de Ekbalam, pero no voy a quitar lo que él ya es su planeación de página, como en homenaje al primer dibujante. Entonces, aquí se ven todas estas primeras páginas, creo que eran las primeras 20, todo es el diseño de la viñeta, los planos, todo es de Leo Manuel. Y ya posteriormente, pues ya se hizo, ¿no? El trabajo actual que puedes ver con el estilo que yo tenía. Pero decidimos incluir en este libro 1 de Ekbalam los diseños originales, porque él ya no sabía qué había pasado con su amigo. Actualmente siguen en contacto y ahí hicieron un trabajo juntos. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos de qué trata Ekbalam? Ekbalam Es una historia de ciencia ficción. Enrique es muy fan de los robots gigantes. Y resulta, me preguntabas al inicio, que por qué dio el giro, ¿no? De lo japonés a después manejar los temas prehispánicos. Resulta que su papá y su abuelito fueron maestros de historia. Entonces él dice que pues creció con cuentacuentos de la historia. Así que pues para él era muy importante que lo que nosotros trabajáramos en Comicland tuviera nuestro propio sello y pues que la gente se diera cuenta que realmente aquí en nuestro país tenemos mucho material para poder también conquistar a la gente con historias fantásticas en todos los géneros literarios. Porque además viene de nuestra tradición. Ajá, exactamente. El realismo mágico. Sí, entonces cuando empezamos Ekbalam, pues Ekbalam, el personaje principal, está inspirado en los vestigios mayas. De hecho, cuando yo hice el rediseño del personaje, que aparece ya en la reimpresión del libro 1, porque le fue muy bien al proyecto, se agotó y nos presentamos en la Feria del Libro del Zócalo y nos fue tan bien que en la misma feria nos dio para reimprimir el libro 1 y terminar el fin de semana con este nuevo formato de Ekbalam. Que entonces ya tiene varios formatos, o sea, porque se ha tenido varias reimpresiones. Pues sí, de hecho sí. Ahorita, de hecho va por su tercera reimpresión, ahorita les cuento por qué. El primer librito fue obviamente si te das cuenta era como que el formato de los primeros mangas que empezaron a traer como Editorial Beat, sí, que es más o menos ese tamaño. No teníamos experiencia con imprentas, nada. Entonces, de hecho, pues hasta se despastó. Aquí está parte de la publicidad de Matsuri Den, que es la convención que hacíamos. Pura historia aquí. Sí. Entonces, pues resulta que de ahí viene, ¿no? El hecho de trabajar con Ekbalam. Y pues Ekbalam, cuando él se va a hacer sus prácticas al sureste, se encuentra con las ruinas de Ekbalam. Así que visita las ruinas arqueológicas y él dice que después de ese recorrido que hizo en las ruinas, soñó la historia. Y se paraba y la escribía. Y cada día iba soñando la continuación de la historia. Entonces ahí nace, ¿no? Esta historia en donde se supone que Ekbalam es un ser que viene de otros mundos. Su galaxia fue destruida por una supernova. Entonces salen seres de distintos planetas y como son los únicos sobrevivientes, se unen y llegan a la Tierra. Entonces aquí en la Tierra se encuentran pues con los primeros humanos y ellos les empiezan a enseñar lo que nosotros conocemos en la actualidad, creencias, costumbres, construcciones, arquitectura, todo eso. Entonces yo creo que la temática gustó mucho en su momento, algo también con lo que nos enfrentamos cuando comenzamos este proyecto de historietas, es que mucha gente cuando empezamos a comercializarlo fue en convenciones de anime
Primero fue la TNT, después la Mole, y mucha gente nos decía, es que si van a terminar su historia, porque tengo muchos números unos de autores independientes. Yo la verdad no sabía toda la carrera que ya había de gente que estaba emprendiendo su proyecto personal, pero ese era el estigma de las personas. Entonces era el decirles, sí, vamos a terminar nuestra historia, apoya el proyecto, te va a gustar esto y el otro. Y pues así fue como comenzó, y por esa razón es que cambió el giro de nada más ser mangaka, querer contar una historia, a darle un trasfondo y que tuviera esa parte también cultural y pues lo que nos identifica como mexicanos, y que realmente no ha sido una tarea fácil porque estamos en digamos que es un punto medio en donde somos atacados de ambos lados. La gente que dice, ya supéralo, hace historias de otra cosa, y la gente que dice, no te puedes meter con nuestras costumbres porque lo estás mal informando a la gente. Pero en ese punto medio que logramos encontrar, Comicland pues ha seguido adelante, ha llegado al corazón de las personas, y de esa gente que decía, yo no quiero esto, a decir, ¿cuándo vas a sacar el siguiente libro? Cambiaron su forma de pensar. Así es, completamente. Y eso yo creo que ha sido lo más gratificante de la editorial, y pues esa es la razón por la que no nada más cambió mi idea de nada más querer contar historias, sino contar algo que tiene que ver con mi país, porque yo también, conforme fue creciendo la editorial, fue creciendo mi conocimiento con este tema, porque él ya lo tenía implícito por su papá y su abuelito, pero yo no vengo de una familia lectora. Yo vengo de papá campesino, yo vengo de mamá que mi abuelito se dedicaba a la parte textil, él tenía su telar y él se dedicaba a hacer eso. No veníamos de la misma situación que venía Enrique, y conforme él me presenta las historias, pues yo tengo que leer, investigar, acercarme a gente que se dedica al tema, arqueólogos, antropólogos, historiadores, y poco a poco, conforme fui absorbiendo toda esa información, fue así de, quiero que más gente conozca esto, y a mí me emociona, a mí me encanta. O sea, tú puedes ver aquí en mi estudio, hay de todo, o sea, tengo tanto cosas muy mexicanas, cosas japonesas, cosas también, me gusta también la cultura china, todo eso. Sí, tienes un museo aquí. Y es que es impresionante, o sea, realmente es impresionante cómo pues se han mantenido, ¿no?, ciertas civilizaciones, cómo han evolucionado, su historia, cómo comenzaron y cómo todavía muchos se siguen manteniendo. Y es lo que yo admiro, por ejemplo, de la parte de los chinos, de los japoneses. Realmente sí han pasado por muchas cosas, pero se han mantenido, ¿no? De que, bueno, sí, está bien, tenemos lo tecnológico, pero también tenemos esto que no tenemos que olvidar porque de aquí venimos. Y acá, lamentablemente, pues como pasó también en otros lugares, es el tema del conquistador, en donde pues hay que desaparecer todo lo que está de origen para que nosotros tengamos fuerza. Y que acá, pues en el momento en el que llegan los españoles y se hace el mestizaje, pues realmente yo te puedo decir, para mí, mi percepción es que lamentablemente los mestizos se corrompieron. Entonces los mestizos querían el poder, y ahí fue en donde pues ya tenemos la situación que tenemos actualmente en nuestro país, porque siempre ha habido eso, y eso en todas las culturas, en todos los países, ha habido traiciones por poder, siempre. Antes, ¿no? Dijiste que es México producto de un mestizaje de amor, ¿no? Como acaban de decir hace poco, ¿eh? Entonces, ¿Sí? Pero realmente en todas las naciones ha habido traiciones, asesinatos por el poder, siempre, siempre, siempre. Pero yo creo que ahorita estamos en la peor época de corrupción. Y yo lo veo así, o sea, yo creo que el mestizaje se corrompió, bueno, la gente, los mestizos, que querían tener como otro título, porque no sabían ni de aquí ni de allá. Entonces ahí fue en donde, según ellos, por liberar a los oprimidos, se terminaron volviendo lo que juraron destruir. No, y la construcción de una identidad nacional ha pasado por muchas variantes y sigue, ¿no? Todavía no... Sí. No podemos decir ya tenemos esto, porque además sí somos una nación como muy, como bien lo dijiste, mestiza, pero de un sincretismo que seguimos tomando elementos de diferentes culturas, ¿no? Ahorita sí. Lo acabas de mencionar, de Japón, de China, tu formación es ahí, tus influencias extranjeras. Entonces, esa fusión de elementos es lo que ha ido
como cimentando y formando nuestra cultura, y pues lo vemos aquí en tu obra también. Así es. Y entonces después de Ekbalam, ¿qué siguió? Después de Ekbalam pusimos a votar a nuestros lectoras. Ajá. Todavía no estábamos como que muy empapados de las redes sociales, así que pusimos una sinopsis en el libro, creo que fue en el libro 4 de Ekbalam, que ya era el último. Que además, bueno, Ekbalam llaman 4 números o cuánto. De Ekbalam fueron 4 números. Ya no va a seguir la historia. Se acabó la historia en el libro 4. Ajá. Digamos que también ahí aprendimos como independientes que no era buena idea sacar libros seriados, porque como apenas comenzábamos, era bastante complicado, uno, mantener vigente la impresión del libro 1 y que pudiera tener la gente su colección completa. Porque en los lugares en los que nos movíamos, algunos sí nos buscaban a través de nuestro correo electrónico, redes sociales, muchos otros hasta que volviéramos y cuando regresábamos ya teníamos agotados los otros números, entonces fue un caos. Y por esa razón es que después de Ekbalam, nuestra última obra seriada fue el cómic de terror Huitzil, que fueron 2 tomos. Aquí participa el maestro Alberto León Abad, gran dibujante maestro de la historieta, director también de arte de las historietas de antaño. Y de hecho yo me acerqué a él para pedirle tips, porque como lo mencionamos en un inicio, pues soy autodidacta. Si bien tomé un curso en Ciudad de México, realmente pues, por algunas razones no terminé la escuela. Me quedé nada más con la mitad del curso, no llegué a la parte de cómic. Entonces resulta que yo me acerco al maestro Alberto León Abad y él me empieza, pues yo le decía, esto es lo que hice, dígame qué está bien, qué está mal, qué cambio, qué arreglo. Y pues él realizó la portada para esta historieta de terror. Wow. Tengo el original de las tintas, trabajado con plumilla, tinta china. Y ahí vemos la firma del maestro Alberto León, justamente. Y una gran persona, realmente yo puedo decir que fue mi primer maestro de historieta. Y pues sacamos el libro de Huitzil en 2 tomos. De hecho se ve la evolución, cómo fue cambiando mi dibujo de las primeras páginas. Este es el libro 2. Del libro 1, que fue el azulito. O sea, el maestro participó en la portada del libro 2 y en el libro 1... Participó en la portada del libro 1. Y la persona que le metió el color se llama Ivonne Cruz, la ilustradora que mencioné también en un inicio. Pero yo quise que en el libro 2 apareciera el original del maestro sin color. Entonces se logra ver la evolución del dibujo del libro 1 al libro 2 porque casi pasó un año. Pero incluso hasta el papel es diferente. Sí, de hecho decidimos que fuera este papel por el tipo de historia. Como era de terror, o sea, el cuché se veía bonito, pero este otro tipo de papel como que era el indicado para la historia de terror. Sí, brilla menos. Así es. Y decidí también utilizarlo para dibujarlo. Lo trabajé con pinceles, tinta china y la técnica de aguadas con tinta china. Y aquí es en Huitzil, en donde hicimos lo de la pregunta al público de qué historia querían ellos que estrenáramos después de Huitzil. Así que al final hicimos una sinopsis de 3 historias y la gente tenía que escribir al correo electrónico. No por si fue en el libro, en ese libro no. Fue en el libro 1. Aquí está la sinopsis. Y ellos tenían que votar. Entonces tenemos a Shpule, tenemos otra historia que es de dragones, tipo medieval, y después teníamos esta historia que también tenía toque futurista. ¿Como más mecas? Ajá. Eran 4 historias. Ahí está otra, que es el Círculo del Poder, que esta fue la historia por la que yo lo conocí a él. Entonces pusimos a votación las cuatro historias y ganó Shpule. Entonces ya por eso fue que me puse a trabajar en el libro de Shpule. No sé que el público lo que quiera. Exactamente. Y esta es la primera edición. Así es, la primera edición de Shpule. ¿Qué quiere decir Shpule? Shpule quiere decir diente de león en náhuatl. Tal cual ahí dice abajo, diente de león. Pero pensé que era el subtítulo. Entonces aquí regreso al estilo manga, el cual me costó trabajo retomar.
ya no me salía el estilo manga, se veían raras las caras, pero empiezo a retomar el estilo manga nuevamente y lo sacamos en este formato. Uno que era para el primer concurso de novela gráfica del concurso Tierra Adentro. Ajá. Y también lo metimos al concurso que realiza la Embajada de Japón. Participamos, no recuerdo en qué edición de este concurso. Este concurso que se sigue realizando, lo realiza la embajada, la Embajada de Japón que tiene en cada país de Latinoamérica. Entonces nosotros representamos a México con Ishpule y por eso es que se trabajó nuevamente el formato manga. Y pues ya con Ishpule, aunque bueno, se lee de izquierda a derecha este sí se lee como tradicionalmente occidental, en nuestro país, así es. Y por eso el formato es grande por el concurso de Tierra Adentro y es manga por el concurso en Japón. ¿Nos puedes platicar rápido de qué trata? Ishpule es una historia de aventura en donde Sara, una chica de preparatoria, despierta por accidente el último guerrero de Quetzalcóatl que se llama Ishpule. Ishpule le dice que un monstruo que fue destruido en tiempos ancestrales por Quetzalcóatl y su hermano Tezcatlipoca, con el paso del tiempo pues se regeneró. Entonces quiere tomar venganza aprovechando que en la actualidad ya no se le rinde tributo a los dioses. Así que esta chica se va a la aventura con este guerrero en busca de las deidades y está bonito porque es una historia también de autodescubrimiento de ella. Ella tampoco, así como muchos de nosotros, lo tenemos aquí enfrente de nosotros, pero realmente pues desconocemos mucho de esta parte histórica, ¿no? Así que pues Sara va descubriendo, se va encontrando con estos personajes, con Xilone, la diosa del maíz tierno, venerada en Zacatelco, Tlaxcala, con Tepeyolo, del señor de los terremotos, y muchos otros personajes más. Entonces gustó mucho el concepto porque pues yo creo que mucha gente que consume manga actualmente, pues todos veníamos de las historias fantásticas de la típica chica de escuela, de preparatoria, que se encuentra con un ser mágico e inicia la aventura. Entonces yo creo que eso hizo clic fácilmente con la gente, pero que le emocionara ver ahora a un personaje mexicano. Y pues prácticamente Ishpule da inicio ya a toda la raíz que viene, más bien a todo lo que ya se va presentando después en Comicland, que son las leyenditas prehispánicas. Porque dentro de Ishpule, así como en los mangas, ves que aparecen historias cortitas o los famosos omacas. Entonces me decía él, es que hay historias muy bonitas que podríamos agregar en la parte final de esta saga larga. Pero le dije a él, ¿y si mejor le diéramos su propia historia? Entonces así fue como nació el concepto de las leyendas prehispánicas, pero fue a raíz de Ishpule. Y que ya va por su cuarta. Así es. Impresión. Y después, ¿qué siguió? Salió Ishpule, salió esta historia de terror, Witsi. Después de Ishpule. Y entonces siempre ha sido la dupla creativa, ¿no? Tú, Enrique y sí, tú. Sí, y aprendemos a trabajar en equipo. De hecho, cuando dibujé Kvalan, él en un inicio me hacía sus bocetos con bolitas y palitos, porque no sabe dibujar. Hacía bolitas y palitos y me ponía ahí la narración de la historia, porque teníamos un guión, pero este guión, en el momento, si yo hubiera adaptado el cómic con el guión, hubiera sido una historia de un montón de números. Porque obviamente en el momento en el que el escritor va describiendo cada escena, cada situación, pues al momento de dibujarla pues se lleva más páginas, así que él decidió mejor hacer los dibujitos y resumir la historia, y a partir de ahí yo me basaba para hacer lo que ahorita ustedes ven. Luego les enseño también algunas páginas de eso. Pero cada quien va haciendo su estilo de trabajo, sí, no hay una fórmula que digas, bueno, lo que te funciona a ti a lo mejor no le funciona a otra persona. Exactamente, y ya posteriormente él ya lo explicaba a él, bueno, pues es que si quieres que yo trabaje más rápido, pues necesito que seas un poquito más descriptivo en esto, que me pases el guión para yo leerlo, investigar. Y le costó mucho trabajo, pero logró hacer después ya un guión, pero ese guión sigue sufriendo muchos cambios. Entonces, conforme yo voy leyendo, digamos que él lo que hace es que tiene la idea y saca la idea, y muchas veces como es nada más sacar la idea, en el momento en el que lo escribe no se da cuenta que tiende a repetir muchas cosas.
Entonces prácticamente yo entré como editora, porque pasé de ser nada más dibujante, a ver, aquí la historia está mal, esto no está bien, esto no está correcto, y entonces tratar de cuidar todo para que llevara bien el hilo la historia. Entonces ya en ese proceso pues ya se empieza a hacer la adaptación de la historia, el dibujo, y pues ya se lo voy mostrando y él me va a decir, pues ok, va bien, aquí me gustaría que agregaras tal cosa, y así fue como empezamos a trabajar. Y esta fue la primera leyendita, la de Chichén Itzá. Y decidí que fuera en este formato, pero digamos que nada ha sido por casualidad. Realizan un concurso de historietas en un evento que se llama Pixelat. Uh-huh. Entonces me entero del concurso y el formato para ese concurso era cuadrado. Entonces, entonces quiero participar en ese concurso, pero invito a participar del concurso a mi maestro Luis Guarneros. Resulta que el maestro pues no tenía nada de habilidad con la parte tecnológica, y le dije al maestro, ¿sabe que usted haga sus dibujos y yo me encargo de todo lo demás, escanear, poner diálogos, pero usted tiene que participar? Por ayudar al maestro ya no alcancé a meter el mío, pero terminé el dibujo, y de hecho por eso el dibujo también se ve un poquito más simple, porque era terminarlo y meterlo lo más pronto posible. Entonces se ve así bastante sencillito. Sí, en comparación con nosotros. Sí, pero ya que lo tenía, como no participé en el concurso, le dije a mi compañero, pues ya está, pues hay que imprimirlo. Juntamos el capital, lo imprimimos, y realmente este proyecto tenía que llegar así, porque gracias a él nos dieron el espacio en la feria más importante de Ciudad de México, que era la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Esta feria se realizaba en el CENAR, después se hizo en Parque Bicentenario, pero no era tan fácil poder entrar a este evento. Y actualmente en el Bosque de Chapultepec. Así es. Y pues resulta que les gustó el concepto, nos dan el espacio, y pues así fue como poco a poco nos fuimos dando más apertura a las ferias de libro. ¿Y estuvo pensado para el público infantil por el estilo de dibujo? Sí, sí, porque dentro de... Bueno, yo soy... Porque Xpule y Witsi no parecían como muy para niños, ¿no? No, resulta que pues yo soy tía de... Estas niñas crecen con mis historietas, entonces quise hacer algo como también para ellas, porque estaban aprendiendo a leer. Y lo bonito fue que yo les daba mis libros, se los regalaba. Todavía no sabían leer, pero eran esas ganas de aprender a leer para saber qué estaba dibujando su tía. Entonces quise hacer esta historieta en este estilo, y si te das cuenta, cuidé varias cosas. Por ejemplo, si ven, ellos están persiguiendo al rey, sus armas tienen formas redondeadas para que fuera también algo así como, ok, sí, va a haber guerra, va a haber matanza, pero vamos a tratar de censurarlo un poquito porque pues lo van a ver los niños. Va a haber sangre, pero... Sí, pero dejémoslo inteligentemente. Entonces, dije, bueno, ¿cómo queremos lectores actuales de historieta mexicana si no empezamos con los niños? Todo el cómic que había en su momento, cuando yo empecé Comicland, todo lo que yo veía también de otros colegas, pues todo era para jóvenes y adultos. Pues hasta la fecha hay pocos para niños. Entonces, por eso decidí que tenía que haber algo para ellos, y así fue como nació este concepto. Y pues gustó tanto que después de la leyenda de Chichén Itzá, se vino la leyenda de la flor de cempasúchil, se vino la leyenda del cacao, la leyenda de la primera Tlaxcali, la leyenda del colibrí. Ya decía, todo tenía que ver con gastronomía hasta que salió el colibrí de jade, ¿eh? La leyenda del Tezcatlipoca negro. Wow. Y pues el más reciente, la leyenda de Mayagüey. Pero la gente nos pide algo para los más pequeños que todavía no saben leer: mexicanos prehispánicos. Entonces aquí, en el juego de gatitos... Y además esto es para colorear, ¿no? Ya se vuelve más interactivo, no solo el cómic, ¿no? Exactamente. Mexicanos prehispánicos lo estrenamos para la Feria del Libro del INA. Ya está por agotarse, quedan solamente 10 ejemplares. Y aquí son los gatitos caracterizados de los dioses prehispánicos, de personajes de distintas etnias, pero quisimos hacer algo diferente, que no fuera solo para colorear, porque de colorear hay mucho. Nada más, por ejemplo, ¿no? Vemos de las sagas famosas de Disney, de Marvel,
en donde pues es la pura línea de dibujo, de escenas de las películas y nada más. Nosotros quisimos hacer algo diferente, ok, vas a colorear, pero también viene implícita información referente a las culturas que te vamos a presentar y agregamos también un glosario. Si bien hacemos un juego de palabras con los nombres de los gatitos, por ejemplo, Gatlaloc, Michiquetzali, pero aquí de este lado te mostramos el nombre real del personaje y qué significa. ¿Y toda esta información la sacan de alguna fuente? Así es. De hecho, mucho de te decía que parte de la gente a la que recurrimos son o antropólogos o historiadores. Entonces, toda esta información, pues todo va respaldado con esta gente. Así es. De hecho, pues la ventaja de vivir en Tlaxcala y que estemos cerca de los museos es que también tenemos muy cerca a el INA, las oficinas del INA, y uno de una de las personas que estuvieron ahí como encargados, ahorita no recuerdo el nombre del maestro, él desde que empezamos Ixpule nos asesoró con pronunciación, como por ejemplo cuando yo estreno Ixpule yo lo pronunciaba como Ixpule y él decía no, porque es que aunque ya no se acentúa, bla 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 bla. Entonces él nos fue explicando y otras personas se han ido involucrando para que pues toda la información que compartimos pues tenga un sustento. Muy bien. Y pues no ha parado ahí, ¿no? Vemos todavía una pila ahí enorme de tanta obra que han tenido. Sí, de Porque, hecho. bueno, este es el trabajo enfocado para niños, ¿no? Pero, ¿qué más han hecho? Bueno, sacamos después de Huitzil, se vino, más bien entre Ixpule, entre las leyendas prehispánicas, estrenamos Doctor Puerco. Ajá. Resulta que, pues... y está en formato de tiras, ¿no? Tiras cómicas, pero comenzó en Facebook. Resulta que la gente nos pedía algo para redes sociales y escuchando a mi compañero con todas sus anécdotas de doctor, que había cosas que yo no podía creer que pasaran. Todo está basado en la vida real. En la vida real, así es. Entonces le dije un día, oye, ¿y si dibujamos las historias que te pasaban? Todo ha sido así, de repente que estamos platicando, oye, si hacemos esto, oye, si hacemos lo otro. Obviamente algunas cosas se exageran y comenzó publicándose cada viernes en nuestras redes sociales. Pero la carga de trabajo se fue haciendo más pesada porque ya no nada más asistíamos. Las convenciones de cómic a las que íbamos al inicio eran nada más 1-2 veces al año. Pero cuando entramos a las ferias del libro, pues fue más demandante el tiempo que absorbía, ¿no? Principalmente de mí, que soy la que va como representante de la editorial. Entonces, pues hubo un momento en el que ya no pude continuar la historia para redes sociales, pero sí logré dibujar todavía para imprimir el libro 2 de Doctor Puerco. Pero también al ser autores independientes, pues teníamos que decidir qué imprimíamos. Si reimprimíamos Ixpule, que era de los más vendidos, y sacábamos una leyenda prehispánica nueva, o si sacábamos el libro 2 de Doctor Puerco, porque si bien sí se vendía, pero no se vendía tanto como los demás. Entonces está listo el libro 2 de Doctor Puerco, solo falta ya prepararlo para su maquetación. En cualquier momento sale. Yo espero que sí. Después de Doctor Puerco, como empezamos a asistir a las ferias del libro y no me daba abasto con el tiempo para dibujar todas las historias que teníamos, decidimos sacar una novela ilustrada. Aquí en esta novela, Ejecatl, así es. Dios del viento. La historia se desarrolla en la época actual. El protagonista es un niño de 10 años que es muy hábil para la tecnología, pero pues su situación económica no es muy buena, así que es el reto, ¿no? De si puede pesar más el intelecto que la situación en la que nos encontramos. Y resulta que aquí yo participo únicamente con la portada de forros, el cubrepolvo más bien, pero las ilustraciones las realizó la hija de mi compañero. Ella tenía 10 añitos cuando hizo las ilustraciones. Cada capítulo va acompañado de una ilustración y al final las incluimos a color. Que además también igual está dirigido para niños, ¿verdad? Así es, un público infantil y juvenil. Entonces, este proyecto me gusta mucho porque es un proyecto padre e hija.
y la niña tenía 10 años cuando hizo las ilustraciones. Prácticamente ella también crece con la editorial y participan en España en un concurso de novela infantil y juvenil y quedan como finalistas. A partir de ese concurso empiezan a invitar a mi compañero como escritor a ferias de libro en Campeche, en Yucatán, en Chiapas. Entonces este fue nuestra primera novela, y después, así como él con su hija hizo un proyecto de novela, yo con una amiga hice mi proyecto de novela también, que es Kuali Huti, y esta historia también le tengo mucho cariño porque antes de hacer el trabajo editorial de Comicland con Enrique, yo tenía la idea de hacerlo con esta amiga. En la preparatoria teníamos todo nuestro plan. Ella siempre tuve el gusto por dibujar, inventaba mis historias, pero siempre que participaba en concursos con mis historias, pasaba sin pena ni gloria o quedaba como finalista. Entonces me di cuenta que mis ideas eran buenas, pero que le faltaba cuerpo a lo que escribía o lo que inventaba. Entonces, ella, en la prepa, hacía muchos fanfics. Le gustaba Digimon, Pokémon, y inventaba historias alternas de los personajes. Y me los dio a leer y eran demasiado interesantes. Entonces fue así como que, ¿sabes qué? Yo dibujo, te doy la idea, pero tú haces el guión. Y prácticamente así trabajo con Enrique actualmente. Muchas de las ideas son cosas que le digo, oye, si hacemos esto y si hacemos lo otro, y él ya se pone a trabajar sobre eso que le planteo. Y pues resulta que 20 años después logramos sacar este proyecto en conjunto. Ella decidió que la historia fuera con esa temática igual prehispánica de fantasía por la línea que venía manejando Comicland. Porque esta novela la editamos nosotros, se estrenó por primera vez en Costa Rica, y esta ya se agotó. Esta no duró más que 2 años únicamente. ¿Y de qué trata? Esta historia es algo así como los protagonistas son 2 colibríes, Kuali y Huti. Entonces ellos tienen que ayudar a los dioses porque se viene el despertar del 5.º sol. Entonces pues viene la destrucción del mundo, el reinicio de todo. Entonces aquí estas avecitas que son tan pequeñas y que para algunos pueden ser tan insignificantes, pues tienen un gran poder. Así que tienen que ayudar a los dioses a que ese suceso no se lleve a cabo y pues la vida de quien está en ese momento pues continúe. Y también mi amiga hizo un gran trabajo de investigación. De hecho, no recuerdo si aquí aparecen las fuentes de los libros de los que ella investigó, pero también hicimos un glosario, y acá ella hace una mezcla tanto, no nada más de lo que es la historia mexica, sino también maya y de muchas otras culturas, y gustó bastante. De hecho, una descripción que hicieron sobre la historia que yo no había notado, hay una película de unos búhos. Uh-huh. Entonces decía esta persona, es que está bien padre porque es como, recuerdan tal de los búhos que son como, tienen sus legiones y sus comunidades, y esto es algo así pero con los colibríes y de Zack Snyder, creo. Uh-huh. Así es. Oye, qué bien, y pero ahí vemos justamente el estilo de dibujo muy diferente a los otros trabajos que habías hecho. Uh-huh. Lo que hablábamos de tu versatilidad, de poder hacer estilos diferentes. Sí, me gusta porque creo que casi como las personas, en su momento el maestro Luis Guarneros, que les hablo del maestro Luis Guarneros, y ahorita les voy a enseñar qué ha hecho mi maestro Luis Guarneros. Así que van pasando algunos de los que ya hayas. Sí, de hecho está acá. Aquí está. El famoso Silver Demon. Sí, el famoso Silver Demon. Sí, resulta que cuando estábamos nosotros en el equipo, cuando iniciamos Secuela, antes de que desertaran todos los dibujantes, el arquitecto, había un arquitecto que él siempre nos apoyó hasta el final. Él era muy fan de la lucha libre. Entonces él decía, ¿y si le hiciéramos llegar una propuesta al santo, al hijo de Blue Demon, no sé, de los luchadores que él admiraba? Entonces le dijo a Enrique, ¿cómo que se te ocurriría? Enrique inventó una historia en ese momento, al arquitecto le gusta, pero lamentablemente no fue fácil llegar a ninguno de ellos, aparte de que ya venían de malas experiencias haciendo historietas con otros autores. Entonces como que ya no querían saber nada de eso. Así que Enrique dijo, bueno, pues si no quieren, pues vamos a sacar a nuestro personaje. Y me plantea la historia, digo, sí, está bien, y quería que yo la dibujara, pero para esto yo ya tenía contacto
y me estaba dando clases el maestro Luis Guarneros, que él trabajó de manera profesional en la historieta mexicana junto con el maestro Alberto León Abad, con el maestro René de Valle, con el maestro Pegaso, Rafael Gallur. Entonces, cuando Enrique me plantea la historia, le digo, no, lo siento, pero yo no voy a dibujar Silver Demon, tiene que dibujarlo el maestro Luis Guarneros, porque él trabajó en Sensacional de Luchas, entonces él tenía, para mí que él era el indicado para esta historia, y pues así lo fue. Nada más que el maestro ya tenía 10 años de no hacer historieta. Entonces, ¿cómo entro aquí? Te decía que funcionaba también como editora. Pues resulta que acá el maestro trabaja pinceles, tinta china, técnica de aguadas. Tuve que descargar pinceles digitales para poder arreglar la secuencia de la historia. Porque el maestro de repente se le olvidaba cómo había hecho la ropa en unas páginas y luego lo había hecho diferente en otras. No le daba continuidad. Y yo tenía que cuidar la continuidad. Entonces era gracioso porque ya cuando lo imprimimos y se lo enseñamos, el maestro decía, yo no me acuerdo que haya hecho esto, qué bien me quedó. Y yo le hice, maestro. Pero además tal vez sea la última obra que hizo el maestro. Sí, pero ha sido porque ya, de hecho, Silver Demon gustó mucho y la gente quiere más del personaje, y Enrique ya tiene la historia escrita, pero ahí hubo unas cositas personales con el maestro, en que tiene que apoyar a sus hijos, entonces pues como que decidió dedicarse más a vender su obra al óleo en plazas de arte, y a pesar de que le apasiona la historieta porque fue su vida, no se ha dado el tiempo para poder retomar Silver Demon, y por eso es que no ha salido algo más de este personaje ni del maestro Guarneros. O sea que tal vez sea con otro ilustrador quien haga el... La verdad no sé, no lo sé, no estoy segura de eso. Pues ya dejamos la pregunta en el aire para si le llega esta entrevista al maestro o quien pueda dar solución a esto. Sí, porque todas nuestras historias, como te dije en un inicio, entendimos que no era bueno sacarlas seriadas, que era mejor que fueran inicio y fin. Así que acá empieza y termina la historia, o sea, no hay más. Que el personaje da para más es una realidad, pero nosotros decidimos que ahí terminara la saga. Porque también era como... es un homenaje, para mí, yo siempre que lo presento al público, les digo que es un homenaje a la historieta mexicana y a la lucha, a los héroes de carne y hueso, ¿no? Porque pues prácticamente ellos eran los superhéroes de muchos niños. Y hasta la fecha, muchas así veces. Es, sí. Entonces yo siempre lo presento así, o sea, esta es una obra maestra, esto es de colección, porque esto es un homenaje a la historieta mexicana. Así es. Y pues siguiendo con el homenaje, estás homenajeando a Comitlán directamente con lo que te estás abanicando. Sí. ¿Qué es para decir? Esto, nos fuimos a Francia, estuvimos presentes como... Por eso dice Van de Cine. Así es. Resulta que cuando nosotros estrenamos el libro 1 de Spule, nos contactan la CANIEM para que representemos a México con las historietas, pero yo no tenía pasaporte y era de ya, se tienen que ir ya, no tenemos papeles, pues ni modo, pues era la vuelta. Entonces para el año siguiente nosotros participamos y te puedo presumir, así sí puedo presumirlo, somos la primera editorial mexicana independiente en tener un espacio con su editorial en este festival que es el más importante de la historieta a nivel mundial. ¿Angoulême? Angoulême, así es. En Angoulême han participado otros artistas mexicanos, pero por parte de editoriales extranjeras. Y aquí nosotros inauguramos el Salón del Manga en Angoulême. Así que cuando nos presentamos, llevamos todo nuestro proyecto editorial. Y es más un catálogo. Es un catálogo porque lo presentamos a las editoriales de allá, pero también esto lo obsequiábamos a la gente que compraba nuestro cómic y venía aquí esta tarjetita con un código que te llevaba a la versión en francés de Spule, porque pues obviamente no teníamos para hacer la impresión de Spule en francés, porque aparte pues no era tampoco conveniente, pero decidimos obsequiarle a toda la gente que comprara la versión impresa
regalarles esta tarjetita que venía con la versión en francés. Pero ahí vemos que está en 10 euros, en 11.5 dólares y 1.213 yuan. Porque resulta que a este festival O yens, más bien. iba gente de todo el mundo. De hecho, van ilustradores de españoles, canadienses, japoneses, chinos. Es un evento internacional. Se congrega, o sea, es impresionante. No sé, es hasta, te podría decir que es más grande que la Feria del Libro de Guadalajara, ya que es un evento que lo realizan dentro de la ciudad de Angoulême. Tienen su museo de la historieta, niños de preescolar realizando su cómic para exposición, galerías y concursos, que tú ves esas historietas y no crees que son de niños de 3, 4 años. O sea, es una cultura de la historieta impresionante en Francia, al grado de que ya posteriormente aquí en México se abre la casa del autor de Zapopan y empiezan a becar autores para que puedan ir a prepararse también a Francia. No, pues tienes un bagaje aquí impresionante de... Sí, entre primeras impresiones, reimpresiones, por ejemplo, de Spule, imprimimos, aparte de esta edición, una edición de pasta dura, que es así como que esa fue una edición muy limitada, creo que no la tengo acá. Después de esta... ¿Has visto ediciones especiales que tienen? Sí, tenemos también de Spule. Pues hicimos ese formato por el concurso, pero nos dimos cuenta que era muy caro adquirirlo para el público, así que nos mudamos de formato y escogimos este. Entonces este ya es el formato oficial de todas nuestras historietas. Y pues aquí aparecen, ¿no?, los galardones de los eventos internacionales en los que nos hemos presentado. Y pues siempre agregamos así como que algo muy exclusivo dentro de nuestras ediciones. Wow, sí. La portada y contraportada pues son los lápices, son los originales, bueno, los bocetos originales. Y pues después del libro de Spule 2 llega después del libro de Spule 1 se reimprimió 2 o 3 veces. Y ya después, durante pandemia, nos contacta Editorial Trillas y se empieza a imprimir Spule con ellos, nada más que ese no lo tengo aquí, pero te puedo mostrar. Y también con Silver Demon, creo que ya la publicaron. Así es, con Editorial Trillas. De hecho, nos compraron 4 de nuestros títulos, fueron los primeritos, pero ellos por alguna razón decidieron que tenían que ser cuadrados. Al inicio sí fue un shock visual para mí, pero después ya me acostumbré. Porque las leyenditas... Pues también tengo los mexicanos cuadrados, entonces... Ajá, no sí, sí. Entonces Editorial Trillas decide que sea cuadrado, hacen un reajuste de los textos. Y este libro de Spule 2, como te decía en un inicio, nos dimos cuenta que era mejor hacer un solo libro, que aunque fueran de más páginas. Spule 1 fue de 200 páginas, pero el público quería más de Spule. Entonces decidimos seguir el proyecto, inventa mi compañero una nueva aventura, y aprovechando el encierro me puse a dibujar el libro 2 de Spule. Y acá en Spule ya no eran 200 páginas, ya eran 300 páginas de historia. Aquí pues ya sigue evolucionando, mi narrativa, el dibujo, todo. Las tintas, el entintado corre a cargo del maestro Luis Guarneros. Entonces, Editorial Trillas en 2000, durante pandemia, que creo que fue por 2020 más o menos, decide cambiar un poquito el giro que tenían ellos en cuanto a sus publicaciones y le abren paso a otro tipo de contenido. Entonces nosotros fuimos los primeros, publican, nos compran 4 títulos: Spule 1, La leyenda del Chachén y el Chacá, La leyenda de la flor de cempasúchil y el de terror Huitzil. No es cierto, Silver Demon. Y ya después de Silver Demon compraron Huitzil, que es el de terror. Ya va por su tercera reimpresión con Editorial Trillas. De hecho, yo creo que este es de los más vendidos ahorita de Comiclan con ellos. Y por esa razón ya estamos trabajando en una nueva historia de terror.
¿Le van a dar continuidad a Huitzil o...? No, es una nueva historia. Y pues como ya tenemos una página oficial, muchos eventos a los que ya regresamos año con año, decidimos traer a la vuelta la obra que nos estrenó como autores de cómic. De pasta dura. Esta es la portada, que incluye también la versión sencilla de pasta blanda. Pero esta ocasión quise redibujar todo y ahora hacerlo a color. Me voy a Costa Rica y me encuentro con la marca Prismacolor. Yo súper fan desde que era niña de esta marca. Entonces la marca me patrocina y me manda a México con más de 100 colores para emprender el proyecto de Ekbalam completamente a color. Todo lo que pueden ver aquí es trabajo tradicional, se trabaja en un formato de tamaño doble carta, lápices, el maestro Guarneros hace el entintado y ya después yo procedo con la parte a color. El trabajo de los diálogos, esto ya lo hago con apoyo de una de mis asistentes que trabajó conmigo desde que tenía 17 años, desde que ya está curtida. Ella me apoya con el acomodo de los diálogos, después yo nada más hago algunos ajustes. Y pues Ekbalam regresa a la saga. ¿Y esta versión a color nada más se encuentra en este formato, en el de pasta dura? No, tenemos la edición de pasta dura y la edición de pasta blanda, que ahorita te la muestro. ¿Pero también las cotrillas o esta...? No, esta es con Comicland. Resulta que Comicland sigue publicando, tenemos nuestro propio sello editorial, y Editorial Trillas en un inicio dijo que todo lo que saliera de Comicland lo querían, que de hecho nos dijeron que ya no querían que publicáramos, que se le mandara directo, pero por respeto a nuestros lectores y a sus colecciones, les dijimos que íbamos a sacar un tiraje pequeño para los que eran más fans, y ya posteriormente se les iban a dar a ellos. Actualmente ha habido muchos cambios en la editorial, va entrando gente nueva, entonces ahorita pues nosotros mandamos las cosas como nos han pedido, ahorita ellos los ponen como a votación, porque ya están entrando otros autores mexicanos, lo cual siento que también está bien, porque eso abre la oportunidad a que más autores de historietas se lo tomen en serio. Bueno, Sareki, aprovechando que se cambió la luz de manera muy curiosa, la iluminación, espero que no afecte con lo que estamos revisando. Me estabas platicando acerca de lo que aprendiste al trabajar con trillas y cómo, ¿qué te gustaría decirle también a autores como una especie de consejo o compartirles tu experiencia que aprendiste o qué estás aprendiendo en este proceso? Bueno, debemos entender como autores de historieta que estamos compitiendo con el mercado extranjero. Por lo tanto, sí tenemos que prepararnos muy bien, estudiar mucho la narrativa, cómo contar las historias, cuidar mucho su dibujo. A veces sí puede estar la historia muy bien, pero el dibujo puede estar mal, o a veces al revés. Yo creo que hay que aprender a saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles no lo son, y tratar de esas debilidades hacerlas fuertes con otras personas con las que se pueda trabajar en equipo, que es así como yo lo vi. En mi caso, traté de formarme lo más que pude en la parte del dibujo, en la parte de mi narrativa gráfica, y me acerqué a una persona que me encantaba cómo contaba historias para poder comenzar este proyecto. Entonces yo creo que eso es lo primero, que a veces si ustedes quieren ser el autor de sus proyectos completamente historia y dibujo, pues entonces van a tener que tomar también cursos de guionismo, tienen que leer muchísimo para que sus historias sean atractivas, sean entrañables, porque les digo, estamos compitiendo de manera internacional con autores que ya tienen gran renombre y con editoriales que le invierten mucho a sus autores. Así que si ustedes desean que alguna editorial como Editorial Trillas y muchas otras que ya están empezando a publicar a autores nacionales también les publiquen su obra, terminen su obra,
No presenten un prototipo, no presenten el número 1 de 100 que quieren publicar. Atrévanse a terminar al menos una de ellas y esa preséntenla, porque hay más posibilidades de que se las puedan publicar a que si nada más muestran una parte del trabajo, porque estas editoriales deben ustedes de entender que pues tienen que mantenerse, tienen que pelear contra otros títulos, contra otras editoriales, y pues no van a arriesgar sus recursos económicos ni tiempo en un proyecto que no saben si ustedes, porque ya se pusieron tristes, no van a terminar. Así que terminen su obra, confíen en su proyecto y hagan algo de calidad en cuanto a historia y también en cuanto al trabajo de la ilustración. Los dos tienen que ir de la mano, que no pesa más uno que otro. Eso yo creo que les va a dar un alcance más grande a que si solamente uno es bueno. Ese sería mi consejo. Pues pareciera como una forma ya de finalizar la entrevista, pero todavía quedan unas preguntas. Nos hemos extendido algo, pero pues, aprovechando que ya vinimos hasta acá, aquí a la hermosa ciudad de Tlaxcala, que también tiene una gastronomía muy interesante y una artesanía y lugares muy, muy bonitos. Entonces, como estado y como ciudad, vale mucho la pena visitarlo. Así es. Sí existimos. Bueno, claro. Pero sí me gustaría ver tus últimas producciones. Creo que es esta, La leyenda de Mayahuel. Entonces, platícanos un poquito acerca de ella. Bueno, pues esta historia me gusta mucho porque, bueno, como tuve un pequeño detalle el año anterior y un detalle de salud. Entonces durante, yo creo que unos 9 meses dejé de dibujar. Y por un momento creí que por dejar de dibujar 9 meses, pues ya no iba a poder dibujar bien. Pero pues que creen que no es cierto, lo que bien se aprende jamás se olvida. Así que pues este fue el regreso de su amiga Saireki López. Después de 9 meses, así como bebé, volví a renacer. Y pues estoy estrenando La leyenda de Mayahuel, que es una historia de amor muy bonita, así como lo que ustedes conocieron, los que han visto la historia de Romeo y Julieta, del amor prohibido, pues algo así, pero desde épocas prehispánicas ya lo estábamos viviendo. Mayahuel, que es una demonio Tizimime, se enamora de Quetzalcóatl. Entonces pues ellos quieren vivir su amor, pero su abuela no quiere que eso suceda. Entonces pues termina matando a la pobre Mayahuel, pero Quetzalcóatl, por su amor, pues la revive, pero ahora en versión de diosa. Y entonces esta historia pues es una historia romántica con sus partes oscuras también dentro de las ilustraciones. Y pues esta fue una obra en apoyo con un municipio de Hidalgo, de Pasoyucan, Hidalgo. Es una localidad pequeñita pero con una gran visión, en donde ellos creen fielmente que la historieta es un increíble medio para que la gente pueda volver a las letras, vuelva a la lectura. Y recientemente, el día de ayer, tuvimos la presentación en una biblioteca, la Biblioteca Central de Hidalgo, y el presidente platicaba la experiencia al apoyar estos proyectos, que fue La leyenda de Mayahuel y La leyenda del Tezcatlipoca Negro, diciendo que el cómic le cambió la vida a su municipio, que el cómic ha hecho que muchas personas visiten Epazoyucan, que los apoyen y que los estén invitando a eventos con otros estados. De hecho, apenas hicieron una presentación en Acapulco, y ha habido personas del extranjero que nada más porque leyeron el cómic ya se vinieron a conocer la localidad. Entonces eso a mí me emocionó muchísimo, me puso muy feliz, porque jamás me imaginé que la primera leyenda prehispánica, que era para un concurso y que la intención pues simplemente pues era empezar con los más pequeñitos para adentrarlos a la lectura, pues ya tuviera ese peso ahora desde que este presidente municipal llega, que los cómics le cambiaron la vida a su localidad. Realmente eso fue impactante cuando yo lo escuché, me emocionó mucho, y pues por esa razón voy a seguir manejando esta línea, porque creo que sí hace falta que haya más material de este tipo. Yo creo que es bonito que haya historias
de distintos géneros literarios, pero tratar de meter en los cómics a la cultura de nuestro país, la parte prehispánica, pues también vale mucho la pena por esas experiencias. Muy bien, y pues felicidades. Gracias. Es otro más de tus logros, o de sus logros como Comic Clan. Y pues ya para ir finalizando, Sariki, ¿cuáles son tus planes? ¿Se puede saber qué nuevos proyectos están trabajando, que viene más adelante? Sí, estamos, les había enseñado Mexicanos Prehispánicos, realmente fue éxito de ventas ese librito, y algo que también me ha gustado de mi proyecto es que va dirigido a un público en específico, pero rompe eso. Entonces se ha vuelto un producto para todo el público, de todas las edades, de todos los países también, porque hemos mandado nuestros libros a Francia, a Japón. Entonces, pues resulta que vamos a sacar un nuevo libro de mexicanos prehispánicos, que va a ser Mexicanos contra Samuráis, de una historia que sí sucedió, en donde los tlaxcaltecas se tuvieron que enfrentar a esos samuráis renegados que llegaron a las Filipinas. Contra piratas, incluso chinos y algo así. Sí. Entonces ahora van a ver a los mexicanos prehispánicos representados ahí para contarles esta historia épica que se vivió aquí, en este lado. Pues felicidades, estaremos al pendiente. ¿Quedará para este 2027? Sí, de hecho ya está, ¿en este año? Este año, de hecho ya yo creo que lo estamos estrenando en un mes. El libro ya está listo, ya nada más falta que se vaya con la persona que nos apoya con la maquetación de los libros, para que ella ya le dé el toque final y se mande a imprenta. Entonces yo creo que el proceso es de un mes, porque más o menos nos piden, yo creo un poquito más, porque nos pide 20 días ella para poder hacer la maquetación y 20 días la imprenta. ¿Va a salir como el sello de Comic Clan o con trillas? Con el sello de Comic Clan. Sí, todas las nuevas historias que vamos a estrenar salen primero con el sello de Comic Clan, ya posteriormente se pasan al Consejo de Editorial Trillas, y así es como lo hemos venido manejando desde que se hizo el contrato con ellos. Entonces, tengan ustedes por seguro que si tienen los primeros títulos con el sello de Comic Clan, ahora sí que la primera edición siempre va a salir con nuestro sello editorial, que es Comic Clan. Así es. Ahorita se los iba a enseñar. Comic Clan Editorial. Muy bien. Pues estaremos al pendiente, Sariki. Y para redes sociales, para seguirlos, ¿cómo los encontramos? Tenemos una página oficial que es www.comicclaneditorial.mx. Entran a la página y la página los envía a todas nuestras redes sociales. En mi caso, como artista, yo estoy como @Sareki-López, S-A-R-E-K y latina. Así me encuentran en todas ellas. Trato de actualizar lo más que se puede en mis redes sociales. Principalmente ahí promovemos los eventos a los que asistimos, y también cuando empiezo yo un proyecto de historieta subo parte del proceso, así que pues para los que quieran ver cómo dibujo o cómo nace cada una de las historias, ahí pueden verlo. Bueno, pues ¿alguna otra cosa que quieras comentar? Sí, que se viene el más próximo, que es Mexicanos Prehispánicos, pero para la gente que está esperando Ekbalam, el libro, fue el libro 0, pero que está esperando ya el libro 1 de Ekbalam, y que está esperando también Xpule 3, porque al final decidimos que van a ser 4 libros de Xpule. Se van a estar estrenando este año, uno para mediados de mes y el otro para finales. Así que estén muy pendientes de las preventas, porque en las preventas que nosotros realizamos agregamos artículos muy exclusivos. En esta ocasión, por ejemplo, a Mario le tocó una acuarela original. Así es, de hecho fue una dinámica que quise realizar celebrando que sí puedo seguir dibujando sin problema, que no se perdió eso. Así que fue una dinámica en donde cambiaban los tamaños de las acuarelas que yo les obsequiaba a las personas a las primeras 20 que depositaban se les daba un tamaño, y así se iba disminuyendo el tamaño conforme iban llegando a la etapa final de la preventa. Entonces aquí para Mario está esta versión. Como me tocó la última etapa, pues me tocó el más chiquito. No, de hecho como vino hasta Tlaxcala para la entrevista, le guardamos uno grande.
Entonces, pues esa es la ventaja de adquirir los libros en preventa, que a veces les llego a regalar un original, o también llegamos a sacar figuras coleccionables de nuestros personajes y muchas otras cosas muy exclusivas, ¿no? A veces llegamos a invitar a artistas. Por ejemplo, esta ilustración la hizo Victoria Starr, que actualmente vive en Canadá. Entonces, para la preventa de Ekbalam, ella nos hizo 2 ilustraciones que regalamos. Así que pues vale mucho la pena que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales y de las preventas que realizamos para que puedan tener su primera edición y regalos exclusivos. Pues muchas gracias. Gracias a ti.